Bueno, iniciamos otra vez el directo. Sara tiene problemas con la cámara, tiene problemas con el micrófono. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, la verdad. Vamos a ver si ahora puede unirse y nada, podemos de una vez empezar el programa porque es una pena que un programa tan interesante como este pues tenga que cancelarse por unos problemas técnicos. Así que, bueno, vamos a ver si Sara se une al directo y vamos a ver si podemos empezar con este un té con nieves. A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy más accidentado de la cuenta, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si puede ser. A ver si Sara se une de una vez y podemos comenzar con el programa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ya puede ser que la hagamos sin incidentes o qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Sara, ¿estás por ahí ya? Bueno, Sara, vale. A ver, ya tenemos otra vez aquí a Sara. A ver ahora. Estamos aceptando la solicitud de Sara. Hoy va a ser un programa, por lo que veo. ¡Ay, ya, por fin! Pero... Lo hemos conseguido, no me lo puedo creer. Oh, Sara, terrible. quiero que sepas que este es el programa más accidentado hasta la fecha. Es que hay algo que se mueve para que no se haga, ¿eh? Yo lo digo. No, bueno. Y nada, por fin lo hemos hecho. Era, no dejaba permisos para micrófonos, apps, cosas. Ahora ya, sí. Ya Bien, estamos aquí. ya estamos aquí, Gracias. pero bueno, tú no te preocupes porque va a salir fenomenal a partir de ahora. Ya, venga, venga, vamos. Muy bien, Sara, un honor, un placer tener en un té con nieves hoy a una mujer como tú. No solo encantadora, sino además una artista y, bueno, en fin, una mujer de talentos varios. Y para empezar este programa, mira, a mí me interesa, por sobre todas las cosas, que mi público conozca bien a mis invitados, que son lo importante de un té con nieves. Así que te voy a hacer la pregunta de rigor antes de meternos en Sadomagic, ¿vale? ¿Quién es Sara Balini? Adelante. A ver, esto es un poco complicado porque he tenido variadas experiencias en mi vida, en el arte, Es alguien que al final, con casi 50 años, se queda aquí en este plano porque cree en la evolución de la conciencia, que es lo que he ido buscando a través de variadas experiencias en el arte, en la cultura, varios aspectos de la vida. He vivido en muchos países y más quiero visitar y vivir. Bueno, para mí, para decir que ha vivido en algún lado, tienes que haber estado allí lo mínimo 3 meses, entonces no son tantos así como parece, pero conocer, viajar, porque para mí vivir es un viaje en continua evolución y crecer. Entonces esto, artista sí, quizás como en este he sido modelo, he sido escritora y soy todavía, aunque por mi elección no publico nada que no sean artículos. Creo que sacaré alguna, todos se esperan tras mis últimas experiencias, algo así como grimorios y tal, o algún ensayo sobre quizás alguna figura con la que he trabajado del femenino demoníaco, quizás alguna cosa más cercanas a mi experiencia esotéricas con el luciferismo. Pero yo la verdad es que en ese tiempo en el que todo el mundo escribe, pues quizás, sí, sí, no tengo algo de realmente nuevo que aportar, van a ser pequeños aportes y voy a apoyar el trabajo de otros que a su vez, como en la teoría de los vasos comunicantes, engrandecen el mío. Entonces, esto he sido modelo, he sido escritora, lo soy todavía y bueno, también artista, sí, lo tomamos como en este servicio fotográfico que hice de geisha, en el sentido de artista
a 360 grados de la vida en todos los sentidos, en crear mundos que sirvan para la evolución de la conciencia. De muchas maneras también en este que es el tema de la Shadow Magic de hoy, que es bastante contradictorio, como tú bien escribías, me ha divertido muchísimo que has puesto esto de Saló, porque yo le pasé un guión a Nieves bastante fuerte y fue por esto. No vamos a poder tratar todos esos aspectos que son infinitos del cine, pero para que se entienda, es la significación de la palabra sado, que sale de sadomasoquismo entendido no como parafilia, sino como práctica que se trata en estos últimos años de para el descubrimiento de uno mismo, práctica alternativa en el ámbito sexual y no también, pues esto es lo interesante. Y no convencionalmente entendida, y magic, mágico, con C y K. Y es muy importante esa distinción porque esto quiere decir para el desarrollo de uno mismo, para trabajar sobre uno mismo y por lo consiguiente para hacer cambios y transformaciones en uno y por lo siguiente en todo lo que nos rodea, para construir mundos, que es lo que hace el Dios de uno mismo. Y de esto vamos a hablar y lo vamos a pasar de cine, pero hasta un cierto nivel, porque no lo vamos a pasar necesariamente muy bien, ya que yo diría, ¿tú qué piensas, Nieves? Que lo primero que podríamos hacer es una distinción entre cine como instrumento para el entretenimiento y cine como instrumento para la iniciación también del sendero de la mano izquierda. Allí podríamos hablar un poco, porque ya no sé de dónde sale nuestro público de hoy, no veo quién son, más o menos a veces me pasa cuando hago yo directos, así que no sé por dónde me dejo guiar por ti en esta fase. Primero que todo, me ha gustado mucho una cosa que has dicho y es cuando has dicho lo de Magiac, ya lo dijo Aleister Crowley, ¿no? Magiac, para distinguir la verdadera magia, la magistra, la maestría de uno mismo, de el ilusionismo, ¿no? Que es lo que todo el mundo básicamente entiende por magia, ¿no? Y primero que todo te iba a decir, antes de empezar en este maravilloso guión que me lo has puesto muy fácil para que la gente entienda el concepto, en el que vamos a hacer esta apertura con el velo de la inspiración, quiero que hagas un acercamiento breve a la gente al término Sadomagic, porque te voy a avisar que aquí hay público que viene por curiosidad, ¿vale? Así que una brevísima introducción para que la gente entienda de una forma muy próxima el término Sadomagic, ¿vale? Por favor. Vale. Estoy segura que conocéis todos bastante bien. Hemos tratado el Sadomagic también por sí solo, sin el cine, si vais a ver en mi Facebook, también con Miguel Algol de Barcelona, que está mucho en el tema, y encontráis varios vídeos sobre esto. Pero lo primero que hay que decir es que hay unas cosas parecidas entre el BDSM en sí como movimiento y el BDSM en unión con la magia. Hay algunas, en algunos sentidos, entre los primeros. En realidad en la historia no es así. Movemos mucho las manos los italianos. No siempre ha sido así, pero en nuestros tiempos Sadomagic ha llegado, no sé si ha sido publicado en España, al público en la magia por Zina Shrek, la hija de la Vey, y al tiempo su marido, que fue colaborador de Hecate Edición también, Nicolas Shrek. Ellos escribieron Demon of the Flesh, que en nuestra generación es un poco los demonios de la carne. Es un poco
una pequeña Biblia en la que yo lo iba leyendo cuando estaba ya en España desde 2000 a 2010 y hice mis primeras experimentaciones en ese sentido. Ellos aplican al BDSM, que alguien puede practicar por gusto, esta finalidad transformativa que es la de la magia. Y teniendo en consideración que hay unas circunstancias entre el ritual por sí mismo, entre el rito, que es crear una situación afuera del espacio y del tiempo, es la creación de un mundo de unas horas, de 5 minutos, de lo que sea, en el que se busca un objetivo sobre el sujeto y sobre la realidad. Y eso es más o menos, tiene unos puntos en comunión con la sesión de BDSM, que es algo que en principio se hace para entretenerse. Luego se ha descubierto, practicándolo, muchas personas descubren cosas de ellos mismos, trabajan problemas, la sombra de Jung, igual suena a algunos, y se vuelve hasta una terapia por algunas personas. Pero en el sendero de la mano izquierda no buscamos necesariamente curarnos, sí, de nuestros problemas, que para mí no están divididos las dos cosas, sino que la deificación, la divinización de uno mismo. Para mí una cosa no puede excluir la otra, o sea, si no eres un individuo solucionado con ti mismo, no puedes llegar a ser un dios, está claro, pero en todo ese proceso se ven unas comuniones, unos puntos en el que se puede trabajar en ambas circunstancias. Utilizar el BDSM, que está como bondage, sadomasoquismo, pero no entendido en el sentido patológico, porque está el concepto de consensual y seguro, que está comúnmente aceptado en toda la comunidad BDSM del mundo. Y luego dominación y sumisión, que no implican necesariamente el dolor y el masoquismo. Se llama masoquismo quien disfruta del sufrimiento físico. Y aquí quien haya conocimiento de esto entiende que tiene muy poco que ver muchas veces con la sumisión, porque estamos tratando de personas que con el dolor perciben placer. Y entonces no supone, esto es muy importante para diferenciar el dolor iniciático del dolor para el disfrute de uno, si en el caso que sea masoquista. Puede haber un recorrido en el que conoces tu dolor si eres masoquista y conoces de dónde viene y te curas, pero no es esto, porque el individuo, el dolor para la iniciación es un dolor que con conciencia el aspirante asume por su propia voluntad y sabiendo lo que va a experimentar sin ser masoquista. O sea, sin saber tampoco si va a traer placer de ello. Simplemente porque tiene una voluntad más fuerte en un determinado momento de su sentido de la sobrevivencia. Creo que en español se diga así, más o menos. Y es una prueba de su voluntad en un determinado momento. Entonces allí él lo hace como buscador para ver qué es lo que le lleva con conciencia y sin obligaciones de alguien que se lo pida y sin obligación de una necesidad suya propia porque trae placer de ello. Creo más o menos que lo he explicado. Estas son las grandes diferencias. Mucho se ha hablado de estas prácticas y sí, no son para todos. Sí se necesita un equilibrio y muy trabajado en el que se trabaja todos los días para trabajar con ellas. Sí puede haber gente abusiva que se aprovecha de estas técnicas y por eso hay
en todo momento que chequear, creo que se diga así, que respete las reglas de seguridad de la comunidad BDSM en general, en cualquier situación en la que uno se encuentre. Esto lo tengo que decir antes porque se oye mucho en Italia también, pero esto circula mucho en el mundo anglosajón y en el mundo hispano también, de corrientes que hacen de estas técnicas hacen una utilización que no es, en mi opinión, la finalidad última del sendero de la mano izquierda, que no es la autodestrucción del individuo para nada, sino la evolución de la conciencia del individuo que finalmente para crear su mundo elige su moral personal, su ética personal, sus reglas, porque para construir un mundo hace falta unas reglas que son las tuyas. Y como dueño de tu vida y de ti mismo, nadie te la va a imponer sino tú. Pero y aquí podríamos hablar de salud también con todas las implicaciones políticas, pero te dejo a ti que me guíes. Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo vas a hablar de Saló. Me gustaría hacer una puntualización importante. Sara nos va a hablar más del cine como portal para atravesar el velo en esta charla. Pero Sara, corrígeme si no estoy en lo correcto. Para llevar a cabo esta serie de prácticas de la que ella nos está hablando también, primero, yo creo que se deben tener en cuenta, por ejemplo, el que una persona esté bien de salud, ¿verdad? Que no tenga ningún Absolutamente problema. sí. Lo primero, hay también, esto no quiere decir, porque también ha sido muy mal entendido, porque por falta posiblemente de espacio para explicar estas cosas, cuando se habla del sendero de la mano izquierda, en el sentido, ay no, tiene que estar excelente, no, es el mejor estado posible desde tu punto de partida, desde donde tú comienzas. El máximo del equilibrio psicofísico. Tienes que conocerte. Esto vale para todas las prácticas del sendero de la mano izquierda, en mi opinión, no simplemente esta que es muy, quizá la más extrema puede ser la de que más se habla. No, vale para todos. Tú vas a mejorar tu situación y tu salud física y mental cuando te enfrentas a cualquier tipología de rito, debe de ser la mejor posible y tú vas a tener que buscar lo mejor para ti en cada momento, que no quiere decir la perfección que muchas veces se busca en la mano derecha, sino que la perfección para ti. Y esto es todo un viaje, si lo piensas. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, yo quería hacer hincapié también en esto, para que la gente Sí, sepa que no es sí, para todo el mundo, ¿vale? Me parece muy interesante y muy importante ma hacerlo. pero también como esta chica que te escribió, también ver estas pelis que están en este, porque Sí, que mira, vamos. en este guión, ¿no? Que espero se aproveche en otro momento porque me divierte muchísimo. Hace bien si dice, no, yo mira, este paso, yo no lo miro y ya. Porque no estamos tratando de películas que, bueno, tú la miras. También algunas peli horror, muchos pensarán, bueno, que va a ser? Igual hay un poco de sangre, un poco. No. Aquí son una forma de iniciación en el sentido que tú ya en el momento en que empiezas a seguirlas, emprendes un viaje y después nada va a ser lo que era antes. Efectivamente, me encanta como lo has dicho, nada va a ser lo que era antes. Luego Maravilloso. puede ser mejor, peor, ya veremos, pero nada va como Murakami en eso, cuando habla de la tempestad, Sí. cuando habrás pasado la tempestad, nunca va a ser lo que era antes. Muy bien explicado, Sara. Pues bueno, ahora ya que sí, venga, vamos al meollo de la cuestión con este guión tan maravillosamente desarrollado y con el que la gente nos va a entender también. Vale. Concepto. Entrar en Sí, la lo primero, el velo, traspasar el velo, antes de hablar de Saló, que igual para dar el concepto y la idea, muchos sabrán de esto por otros directores de cine que han trabajado para hacer arte que ayudara
a traspasar el velo, alterar el estado de conciencia, conectar con una corriente, que es el caso, hablamos de Aleister Crowley, por ejemplo, en su relación con Kenneth Anger, Lucifer Rising es una que utiliza también unos sonidos y unos técnicas, hay una búsqueda para alterar el estadio de conciencia y las frecuencias neuronales del cerebro. Hay una saturación muy fuerte, no sé si habrás en este momento. Hay unos truques, digamos, para buscar, porque aquí estamos investigando, no hay una receta que seguir. Vamos a probar y el experimento lo vamos a hacer sobre nosotros. Entonces ya veréis que un poco de peligro lo conlleva, mano izquierda o mano derecha que sea. Cuando se trata de experimentos siempre hay que ir bastante. Y luego España y los países latinoamericanos seguro conocerán Jodorowsky, que en esto es un maestro, a veces saca cosas que yo me pregunto, lo conocí en mis viajes en España, que hasta yo me preguntaba, pero ¿esto qué es? Y es un viaje y él te hace entender muchísimas cosas y entre ellas alterar, destruir tu zona confort. Se usa mucho en Italia este término. Tu estado de tranquilidad a todos los niveles, emocional, de convencimiento sobre la vida, filosófico y hasta inconsciente, porque estamos hablando de obras que trabajan a varios niveles y que a lo largo de la vida de uno, libros como en este caso películas, tienen varios niveles de entendimiento a medida que tu desarrollo de la conciencia va avanzando. Y esto es el sentido de película que te ayuda a traspasar, a ver al otro lado del velo. Esto para que más o menos se entienda el sentido del... Luego, está claro que esto se refleja a varios niveles y se trabaja el arte a varios niveles, del cuerpo, de la mente y del espíritu del individuo que va a ver la obra en cuestión. Efectivamente, porque todos no somos iguales. Entonces, así has respondido muy bien a la cuestión de si el cine puede ser un portal para atravesar el velo, que efectivamente puede serlo, y también en unas condiciones determinadas. Todo el cine no está hecho para entretener, lo tenemos claro. Una pregunta que también está aquí en este guión y que me parece que está muy ligada a lo que hemos hablado primero, ¿vale? Que por qué es necesario... Dime qué es la de Mártires, porque yo hablaría todo el rato de Saló, pero Mártires me lleva a cuando tenía 20 años y leí Santa Teresa de Jesús en España, justamente hablando de los místicos del medioevo y de los santos. Y el éxtasis y el dolor. ¿Es esta? No, si no es esta ya lo hablamos después. ¿Por qué es necesario desmantelar la idea de que la exploración de la oscuridad del Shadow Magic debe desembocar por necesidad en una tragedia literal? Lo que hemos hablado antes de que una persona... Sí, mira, esto yo lo escribí al otro día, es muy importante porque a frente de los casos de satanistas, luciferianos, el que sea, que acaban peor que mal, que por lo general pueden ser artistas, hay que ver la generación anterior a la nuestra, no porque los de ahora no hagan estas experiencias de verdad y los anteriores sí, no ese es el tema. El tema es que quizás con alguna sustancia, por ejemplo, si hablamos de sustancia o con algunas situaciones, la generación anterior a la nuestra era bastante nueva. Mientras que nosotros llegamos heredando ya experiencias de otra gente a la hora de hacer algunas experiencias para nuestro crecimiento y desarrollo personal o para la creación de cualquier otra cosa. Pero vamos, lo que sí no llega siempre son dramas de todo tipo, gente que se ha muerto de alguna manera, que accidentalmente, porque
si hablamos de quitarse la vida en contextos de extremo sufrimiento, ya es otra cosa, pero que acaba mal, que se le va de las manos, que se vuelven locos. Yo cuando empecé con el sendero de la mano izquierda, que además, según algunos pensadores y filósofos, es el único que se puede practicar, la única vía posible en este siglo, bueno, ya lo primero que me dijeron, bueno, lo mejor que te puede pasar es que te vuelvas loco. Y, ok, vale, puede pasar, pero hay que ver también cuando hablamos de loco, qué es lo que queremos decir. Pero puede pasar muchas cosas y yo, sobre todo, llevando, entre otras cosas, o tratando de llevar, porque somos bastante, pero no somos multitudes todavía, una orden de mano izquierda en Italia, en España, en el mundo. Es muy importante para mí que la gente sepa también que hay gente que practica o que, aunque no practica, pero sigue la filosofía en el caso en el que no tengan un enfoque espiritual y no le pasa nada, no acaban mal en una cuneta tirados, tienen un trabajo, funcionan bien, entre comillas, porque ahí hablamos de lo que es funcionar bien en la sociedad, pero no funcionan peor que otra gente, vamos, no van matando por ahí. Y allí hablamos de antinomía, que cuando se habla del sendero de la mano izquierda hay que hablarlo, y de la justa interpretación de esta palabra, en mi opinión, de la correcta, con la traducción adecuada, que es que nos pone también en una contraposición, en un entendimiento que tenemos que tener de lo que quiere decir encuentro de las normas y encuentros de las leyes. Por ejemplo, en el sendero de la mano izquierda, como nosotros los entendemos, podemos ir en contra de las normas que no son necesariamente las leyes. No vamos nunca en contra de las leyes del Estado donde estamos, porque primero de todos, lo primero sería tontería. Y luego, muchas veces, muchos de nosotros están de acuerdo con nuestras leyes y si no están de acuerdo con estas leyes, se mueven para cambiar esas leyes. Entonces, esto es el individuo que practica y que vive la mano izquierda, en mi opinión, en 2026. Eso es muy importante, porque es interés de quien nos quiere ver, entre comillas, no quiero, porque suena muy demagogia decir, no quiere ver como borregos, que me gusta mucho porque 10 años atrás, además, yo empezaba a seguir Ford, decía, sí, es esto, pero no es solo esto. Es que nos impide evolucionar nuestras conciencias, porque si no nos hacemos preguntas, no vamos a buscar respuestas nunca. Totalmente cierto, totalmente cierto. Pero bueno, ya sabéis que si queréis adentraros o que estáis preparados para adentraros en el sendero de la mano izquierda, no tiene por qué terminar en muerte ni tragedia. Nos ha quedado muy claro. Bueno, Sara, vamos a investigar o vas a desarrollarnos el meollo de la cuestión, ¿vale? Venga, sí. El caso Saló, vale. La liturgia del fondo. Venga, Saló. Vamos a hablar de esto. Sí, la verdad es que es muy controvertido porque habría muchísimo que decir y hay gente que lleva años y años. Yo sí, desde 2010 llevo estudiando esta película, pero hay gente que quizás merecería mucho más que yo hablarle, podéis encontrar mucho material, pero hay unas cosas que en relación a nuestro sendero de la mano izquierda sí sería interesante, porque hay algunos, saltan al ojo, quien ha visto solo, es una película circular que de todas maneras, con muchas referencias a Dante, no sé si Dante en este sentido es la mano derecha que desciende en los ínferos, en el mundo ínfero para purificarse y llegar a Dios. Hay la destrucción en el círculo, es muy en Saló, hay la destrucción del libertino fin a sí mismo y entonces este final desgraciado del que os hablabas antes de alguna manera. Pero yo la he elegido porque
no te da una solución. Además de Pasolini, así os lo veis, os da, algunos dicen que ha pagado para esto, os da muchísimas llaves para entender el poder y cómo funciona el poder. No en lo político simplemente, además para que no salgan cuestiones de todo esto, lo mismo decía del fascismo Pasolini que del comunismo tras Stalin, entonces de la dictadura en general. No es esto nuestro problema. El problema, si acaso, es que hasta que no haya una evolución de conciencia suficiente social, no habrá posibilidad de ninguna democracia en ninguna parte del mundo. Esto ya he llegado yo a pensarlo en 46 años, 47 años, pero esto es otro cuento todavía. Lo más importante es que no te da ninguna solución a este fin terrible. Y esta es la única manera para que tú la descubras dentro de ti. Que es un poco como coger un niño que tiene que aprender a nadar y echarle en la mar y a ver qué pasa. Y en algún momento, porque en la espera agotadora de que algo cambie a lo largo de una vida, o más de una vida quizás, el tiempo se vuelve increíblemente largo. Mientras esperas que haya un cambio real. Y esta creo que fue su sensibilidad cuando dijo, yo no os voy a dar la solución, porque la tenéis que encontrar dentro de vosotros mismos. Esa es la única manera. Sí, pero bueno, también recomiendo, aparte de que veáis la obra de Pasolini, aunque es muy dura, hay cosas que son muy duras, pero necesarias, ojito, que leáis el libro de Sade en el que está basado. Que, por cierto, pues bueno, si a pesar de los problemas técnicos Sara se siente a gusto, pues un día puede venir aquí, que además es uno de mis temas favoritos, a hablarnos de Sade. Sí, yo hice un video sobre él que está en el canal de Ecate Edizioni, pero está en italiano, pero había que ver muchísimos más. Con Sade, para empezar, vale la misma regla como abrís el libro. Aquí no vais a pasarlo bien. Estaba yo hablando del tema con un metalero en Suecia que me decía, pero bueno, ¿qué es eso? Eso da asco y todo. Debe de dar asco, tú no estás aquí a pasártelo bien, ni nada. Eso es una crítica social a la moralidad burguesa, porque tiene que destruir todas tus seguridades. Tienes que acabar este libro y pensar, pero entonces, ¿dónde estamos? Porque así te das una respuesta, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo he leído la obra de Sade, la he leído en varias ocasiones y fácil no es, ¿eh? O sea, no son libros como para sentarte con... No son libros y tampoco lo tenéis que leer toda de una o ver la película. No, sí que esto ya puedes llevar años. Es que yo todavía hay libros que vuelvo mucho en apariencia, mucho más ligero, como La montaña mágica, que es de Thomas Mann, que no tiene nada que ver, pero trata la muerte y la enfermedad de una manera muy, muy honda y lo entiendes a 50 años, ¿no? Cuando estás en la universidad que te dan esto y dices, sí, pero es bueno estar ahí, que se lo pasa pipa en el sanatorio mientras esperan que de morirse y tal, no. Leerlo, volverlo a leer, tomar los tiempos para leerlos y vivirlo. Y interpretarlo. Sara, esta pregunta sí me parece interesante. ¿La sangre y la carne a nivel cinematográfico son símbolos de vida o de muerte o no necesariamente? No, no necesariamente, son la unión de Eros, yo creo, el punto de convergencia entre Eros y Tánatos, que es de lo que nosotros tratamos más como artistas que se inspiran en el sendero de la mano izquierda. Por ejemplo, si hablamos de vampirismo, la sangre es vida y muerte al mismo tiempo. Entonces, allí también es poder, la doble cara de ambas. Y cómo te vas sobre la carne y sobre la sangre, cómo vas a actuar tú sobre la tuya primero y sobre la de los demás.
por consiguiente. El primer paso es tener conciencia del valor del propio cuerpo y de la propia sangre y ser los primeros a mandar sobre ello. Y luego, porque aquí me sale en la mente el tal Pasolini en el que decía, mucho de su trabajo es y acaba en la sangre, mal. Justamente como denuncia del nuevo fascismo, lo llamaba él, o sea, de la mercificación de la carne. En un sistema donde todo se compra y se vende, está claro que el primer paso es tener el poder, aunque sea sobre la de una o la de uno. Esto es el primer paso. Y ser conscientes de lo que quiere decir. Entonces, la sangre es vida y muerte al mismo tiempo. Y ser conscientes de ellos y con esta conciencia poder actuar para cambiar el presente de uno y de lo que nos rodean al mismo tiempo. Este tipo de cine del que estamos hablando puede funcionar como forma de ritual colectivo. Es que lo difícil en este sentido es que cada uno le va a llegar en manera diferente. Entonces, lo que no es fácil entender son ese resultado, el final, conseguir, porque un ritual colectivo o individual se hace con un objetivo explícito, claro. Aquí, como si no conseguimos saber cuáles son los ingredientes, o sea, el nivel de conciencia, el cine es un ritual colectivo para algunos, hasta nosotros en Turín, donde yo felizmente vivo desde 2 años y medio entre la Toscana y Turín, tenemos el museo del cinema, donde me gustaría muchísimo estrenar el libro de Satanic Screen que iremos traduciendo del marido, ex marido, insomma, que si era Nicolas Schreck, que habla de cinema satánico, sería el templo, porque en realidad el cine tenía que ser la nueva iglesia. El cine se puede interpretar también para la mano izquierda como un increíble, muy grande espejo negro. No sé si alguien entre vosotros conoce este instrumento que utilizamos, quien practica magia y divinación. En realidad, para ver en este espejo negro, que era un juego del comienzo del 800-900, este objeto en el que tú ves lo que hay dentro de ti, tus muestros, tu sombra, pues esto era y ha sido el cine, pero ahora vamos al step con las nuevas tecnologías, vamos saliendo de nivel otra vez, entonces habría que hacer todo este razonamiento una vez más. Como tú bien dices en el guión, que lo he leído a fondo, el cine podría funcionar, este tipo de cine que estamos hablando concretamente, como una catarsis moderna, ¿no? Exactamente, sí. Y con la nueva tecnología que habéis entre manos, el creador, podríamos ser todos. Porque hay que ver, hay cosas muy buenas de la que en la actualidad igual nunca llegamos, porque hablamos de underground y de mainstream, en el arte. Hay cosas muy buenas que uno hace simplemente para uno, para sí mismo, para su crecimiento. Y con las nuevas tecnologías esto sí que es posible. Y sobre todo para abrir estos. Nosotros venimos con nuestros traumas, con nuestras vivencias, abrirlos, acabar con ellos antes de que acaben con nosotros y hasta llegar a ser de ellos algo bonito. No es poca cosa y ya nos hace artistas cada uno, mago en el sentido literal de la palabra. Entonces sí. Perfecto, perfecto.
Oye, ¿qué te parece, ya que hemos venido a hablar de cine, que nos adentremos en más referencias cinematográficas, que además tú tenías muchas ganas, ¿vale? Ma adesso dite, no, Tú quanti? tenías, tú tenías muchas ganas. Y yo te voy a pedir, por fin, aunque tienes aquí varias, mira, porque es una película que a mí me llegó muy profundamente, porque cuando la descubrí la vi 3 veces en el mismo día, ¿vale? Porque a mí me creó catarsis. Si te parece, además voy a ponerlo en tu boca, porque es una película de la que yo no tengo suficientes adjetivos, ¿vale? Hablar de Mártires. Ah, sí, mira, el primero, yo tengo unos amigos que son peor que yo y en este sentido, entonces me decía, bueno, sí, el gore de siempre no me ha emocionado mucho porque era un hombre. Y allí la biología, no quiero hacer diferencias de género o sexismo. Porque también puede, yo creo que puede existir, se habla de San Sebastiano, también en el hombre, este tipo de mecanismo bioquímico a nivel del cerebro muy peculiar, que además de hacerte traspasar el velo, bueno, pero aquí no todos han visto Mártires. ¿Y cómo hago yo a hablar de esto sin hacer, que luego es equivocado en inglés, pero sin spoiler, sin contarse la película? ¿Cómo hago? Bueno, hablamos de endorfinas que el dolor te provoca y de verdades tras la muerte y de experiencias por muerte. Y digamos que hay una secta, entre comillas, así, que rapta jóvenes mujeres. Y esto me ha hecho pensar mucho en las místicas. En España, como decía antes, tenéis unos ejemplos increíbles. Pero también aquí tenemos Francesco de Assisi, que no es como para menos en este sentido. Estas sustancias que nos hacen ma como he vivido una experiencia, no sé si de premuerte, porque tenía 7 años en mi caso, así que no sabría cómo definirla, pero sí sé que para que el dolor de repente fue un accidente que tuve, no sientes ninguna forma de dolor y sino que sientes placer. Yo no vi el final, la luz al final del túnel, yo era en la luz y yo era la luz. Atención, así que no más. Pero el placer absoluto, luego está claro, yo con mi mente además bastante escéptica, con mis 12 13 ya atea, muy profundamente atea, por razones políticas, además en aquella época, con 14 años, sobre todo, porque unos cambios no eran posibles en la sociedad, en mi opinión, si no se quitaba de por medio el tema de la religión. Entonces, yo me estudio toda la bioquímica y veo el tema eso de la endorfina, de la, ¿cómo se llamará en español? DMT, que esto creo que se llama, y otra sustancia que produce el cerebro a medida que aumenta el dolor y te vas hacia la muerte. La verdad es que nadie de nosotros en estos momentos sabe hasta que esta química es simplemente química o no. Pero para quien ha estado allí tampoco importa mucho porque no hay ni espacio ni tiempo en esta dimensión, porque la parte frontal, bueno, sin hacerla muy, he preguntado a quién el cerebro empieza a funcionar de una manera en la que no hay esta percepción. Bueno, Mártir nos trata de esto. Nos trata de esto y nos trata de cómo, allí no es un accidente, de cómo se aniquila hasta disolverse eh, el ego de un individuo. La privación es, y allí ya no es juego, allí ya no es, no hay ningún tipo de consentimiento, porque es una, ¿cómo decir? Es un hecho criminal, pero el sentido es esto, preguntarse sobre estas experiencias entre la vida y la muerte que muchos
ver más allá del velo sin tocarlo con propia piel, lo cual no lo veo tampoco muy justo, porque si uno quiere se mete por su cuenta y ve, no, bueno, además de las bromas, sí, tú lo viviste como catártico. ¿En qué sentido especialmente? Porque esto me interesa. Pues mira, una escena de la película, es que tampoco quería hacer spoiler, una escena de la película que me dejó bastante obnubilada, a ver cómo lo digo, porque veo que aquí hay gente que todavía, aunque es una película del 2009, no la ha visto, ¿vale? Bueno, sabes que en la película se da un suicidio concreto. Y nos deja, no sé, a mí me dejó como un vacío, como un pozo muy profundo, ¿vale? Como si la película no me hubiera dado respuestas, para que tú me entiendas, ¿vale? Eso, por ejemplo, más allá del método... Yo no, es que no quiero decir quién y por qué. Mm, Ese hecho, o sea, a mí ¿cómo decirlo? La vi 3 veces y me dejó, me provocó catarsis en el sentido de que me dejó como muy vacía después de todo el contenido de la película, ¿no? O sea, todo había sido hecho con un fin, ¿vale? Bueno, sí, la mayoría de las personas efectivamente con la que hablé de este suicidio se quedan como bastante pasmadas en el sentido, ¿por qué pasa eso? Yo creo que en un mundo paralelo eso hubiera pasado igualmente, en el sentido, porque cualquiera fuese la respuesta, no ha sido suficiente o ha sido demasiado, está claro. sí, Entonces, pero yo te voy a preguntar a ti, que eres una mujer muy inteligente y que has visto la película, ¿tú piensas que realmente ese suicidio se pudo deber a que la respuesta al murmullo de la víctima al oído fuera un nada, nada? O sea, la vacuidad, no hay, y con esto no hago spoiler, no hay nada. Todo esto es para nada. podría ser, porque nada equivale a todo en esta circunstancia de una persona en aquellas condiciones. Nada es todo lo que puedes desear desde este nivel de sufrimiento. Claro, Entonces es también bastante lógico. aquí dicen, Y yo creo que la respuesta es sí hay. No sé. yo creo que si tienes algo, hay algo. Si quieres que haya algo, habrá lo que tú quieres que haya. Como de buen magus y magistra tengo que decir. Lo que pasa es que todo tiene que ver contigo. El viaje. Porque como no hay ni espacio ni tiempo, no sabemos dónde se va a acabar esto. Y si tú quieres que no haya nada, que también en cierto sentido es como muy relajante, no habrá nada. Sí, podría ser también una respuesta válida que le hubieran dicho, la experiencia depende de uno mismo. Y tal vez, Sí, absolutamente, el viaje, la vida, no es igual el uno para otro, el viaje mientras te muere no es igual y después tampoco, es para cada uno diferente. exacto. ¿Y dónde está tu voluntad en todo esto? Es la clave. Y yo voy allí dándole alrededor de dónde está tu voluntad en todo esto. También después. Esto es lo que más me interesa y más curiosidad me da sobre el viaje. Hasta dónde el margen, que ya es pequeño, pero lo hay, se puede mover. Sí, sí. Es que es una película que da para realmente muchísimos interrogantes, ¿eh? Muchísimos y muchísimo debate y muchísima polémica. En fin, vamos, para un programa, que ya lo Sí, grabamos en su día. Pero bueno, eh, veo lo que digo, veo
me gusta que comentéis, veo que hay gente que no ha visto todavía Mártires, Sara y yo vamos a recomendar que veáis Mártires, y igual que vamos a recomendar que veáis todas las producciones de las Bueno, aquí porque somos nosotras, algunos le da un achucho. Es una película con contenidos muy fuertes, además de sangre y torturas y todo esto, también a nivel de, vamos, que no es al nivel de Saló, porque Saló tiene una dimensión social, pero es casi más íntimo, así que es Sí, otra más, de esas. Es más otra de sí, totalmente, totalmente. Bueno, Sara, pues para que el programa no se quede cojo, si te parece, vamos a hablar de más títulos que has expuesto aquí, con los que estoy totalmente de acuerdo, porque me lo he leído todo. Uno de los que más me ha gustado, que se hizo un año después de Mártires, es Antichrist de Lars von Trier, que tiene una premisa de las más duras vamos, de las películas que has escogido, de las más duras que hay. Porque también entra en juego un poquito el tono misógino. Sí, absolutamente. Cuánto daño, y aquí volvemos a la sangre, cuánto dolor sin disparar ni un golpe, sin echar ni una gota de sangre, sin dejar ni un moratón en el cuerpo, se puede hacer a una mujer, sobre todo. Esto es el gran interrogante de esta película. Aquí otra vez yo no quiero hacer spoiler, pero para trabajar con el femenino y con también, si no eres mujer, sino que con la capacidad de la creación, de la gestación de la vida artística o física o en general. Todo este proceso, el sentirse en derecho, el sentirse lo suficiente, el sentirse para poderlo llevar a cabo y el interés que puede haber a que esto se haga o no. Son todos temas que se tratan en esta película y suficientemente importantes. En esta temporada también, porque del anticristo se habla mucho, pero si el anticristo fuera una mujer. Sí, sí, y para que, bueno, Fuera si hay gente que femenina. sí, para que, si hay gente que no la ha visto, tampoco voy a hacer spoiler, pero bueno, digamos que la protagonista de Antichrist está escribiendo una tesis que básicamente trata sobre la maldad de la mujer a lo largo de la historia. Y eso le hace adoptar cierto tipo de comportamientos. ¿Verdad, Sara? Van por ahí Sí, los el lado oscuro de lo femenino también tiene mucho que ver con todo esto. Y cuanto este lado oscuro en realidad está pegado con la naturaleza misma, porque cuando se habla de femenino, además del género, otra vez lo vuelvo, aunque sea aquí es una mujer, y se habla de naturaleza, y la naturaleza no es lo que nos gusta ver solo. No es solo la naturaleza, acá se llama bucólica, allí muy trabajada por el hombre, muy cuidada, muy entre comillas, muy con la forma que se conviene. La naturaleza sigue su curso y así el femenino, también en sus aspectos más destructivos. totalmente. Y queremos también dar un aviso de que Antichrist es una película muy dura. No es una película quizá de las que más muestran, pero vamos a avisar de que, sobre todo en los últimos compases,
tiene una escena que es bastante explícita y bastante controvertida. Lo que ha dicho Sara antes, por si acaso os da un parraque, nosotros, No, ¿verdad? Lo dejamos bajo vuestra responsabilidad y bueno, Antichrist es una experiencia que hay que vivir. Yo os la recomiendo también, ¿vale? Ha ligado muy bien Sara en este guión dos temas. Aquí, por ejemplo, le he preguntado por Antichrist, que es una película que habla de transformación. Pero también tenemos, como ella bien apunta, otro tipo de transformaciones, las transformaciones cronenberianas. ¿Verdad, Sara? El concepto de nueva carne en el que me gustaría que entrases para que la gente lo entendiera, ¿vale? la transformación, bueno, hay la primera película con la que me quedé flipando, en realidad muchísimos años atrás, sobre todo por mi experiencia de cuando tenía 7 años, fue Crash. No sé si te acuerdas. Increíble, es maravillosa. Por cierto, leí la novela de Ballard porque es todavía más increíble que la película, por decirlo de alguna manera. Así que, Sara. Eso, sí, me acuerdo que tenía yo 18, 19 años antes de salir para España, porque claro, tras toda esa colección yo dije, tengo que salir de aquí porque aquí hay demasiadas reglas, tengo que irme a algún sitio que pueda hacer ya lo que más quiera, para que no. La transformación de la carne y del cuerpo y la relación con el cuerpo. Este cuerpo en continua transformación hacia la muerte, porque Crash siempre me ha hecho pensar en esto, en el que nosotros comamos ¿cómo se llaman en español? Los vermi y los gusanos que nos van Verme, a comer. sí, verme, también se puede decir verme, ¿eh? Está bien dicho. Sí, los vermines, sí, la latina, sí, 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 sí. Como, Y como entonces, la... sí. esto también es la transformación y la vivencia en la carne. Y aquí me viene, ¿te acuerdas esta mujer que se encuentra en estos subterráneos de Mártir, que tiene esta cosa en la cabeza y siente como bichos en la carne? El nivel de percepción de este proceso de transformación hacia la muerte y vuelta a este nada, a este silencio, este vacío, porque se vuelve a la surgente, se vuelve al todo, ¿no? Desde la oscuridad se crea cualquier cosa, entonces se vuelve donde nosotros somos la chispa, a esta nada de la que decíamos antes. Y la transformación en la carne y en la nueva carne son todos esos pasajes que vamos viviendo, pero yo aquí me tengo que callar porque si no, esto cuando vais a ver la película va a ser lo que pensaba Sara Ballini un día por la tarde en los Alpes y no lo que pensáis vosotros. Y esto es el peor error que se puede hacer. Así que espero que no hayáis entendido absolutamente nada de lo que he tratado de deciros. Venga, Sara, yo voy a complementar un poco lo que has dicho, pero de una forma más terrenal. Por favor, si todavía no lo habéis visto, que no, yo no me lo creo tampoco, pero si no habéis visto Videodrome, que además se hizo en el año en el que nació una servidora, por favor, tenéis que ver Videodrome porque así comprenderéis, bueno, pues esta concepción de el dolor como, digamos, un portal hacia el crecimiento, hacia la evolución. Para los que no están listos para esto, yo, por ejemplo, a mí me lo hizo ver Ford de primera manera, de este modo, de esta manera, y entonces yo dije, ya entiendo, en la vida nos pasan cosas que no nos gustaría, ¿no? Te rompes una pierna, el que sea. Entonces de ahí aprendes y te transformas. Y allí eh, sin ir a buscar algo así como muy fuerte, quizás podáis entender por dónde va. Sí, vale. No, por si acaso, ya te digo, a ver,
que es una película ya con muchos años, pero yo no lo consideraría spoiler, pero no lo vamos a hacer porque sé que aquí hay gente que os acercáis con mucha curiosidad y no habéis visto a lo mejor nada de esto. Bueno, pues desde aquí os vamos a invitar. Mientras estábamos hablando de cine, me has hablado de crítica social y de poder. Aquí entra toda esta temática de Saló, ¿no? Pero tenemos otros directores que también han jugado con este concepto, como por ejemplo Haneke en su Funny Game, ¿verdad? Sí, sí, es una de estas, pero ha habido muchas igual menos conocidas, entre las cuales Funny Games. Um, pero allí también es a otro nivel, porque es a un nivel más social, yo creo, y menos político. O mejor, quizás como Saló, por cómo la estudié, por cómo me han enseñado a mirarla, entonces yo la percibo y la veo más política. Pero Funny Games la veo más desapegada, más cercana a las relaciones humanas en sí mismo, más allá de lo político. Sí, bueno, llevas razón, tiene más crítica social y poder que política. Pero bueno, yo también lo llevé por el camino de el ataque a una familia de clase más bien media alta, ¿sabes? Entonces lo vi también desde esa perspectiva. Sí, sí, en este sentido, aunque no lo he metido en el guión, hay... ¿Cómo se habrá traducido en español? Porque esa la vi en inglés. Está en tres partes. El día del juicio, la primera, segunda y tercera, no sé cómo lo han traducido al español, trata de un día en el que cualquier persona puede hacer lo que le Por dé la purga, gana. tú te refieres a la purga. La purga. Exactamente, sí, sí. Esta es posiblemente la última que me dejó interrogantes bastantes importantes alrededor del poder y de la violencia. Y allí también en las diferencias de clases y como un poco sobre esto que tú dices en este sentido, a dónde puede llevar la sustancia es siempre la misma, pero va a acabar de manera diferente, depende de dónde naces, de alguna manera. Esto es bastante importante. Sí, y el último título que has apuntado, que me parece también muy interesante y entraría dentro del mismo círculo de Funny Games, serían El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway, año 89. Una cinta bastante interesante y muy teatral. Sí, no, bueno, esto también es porque es para quien tenga ganas de hacer un análisis que puede ser poi luego muy útil en el cotidiano, porque cuando se habla de poder y de conocer el poder, también conocer como las formas diferentes en la que se manifiesta en cada aspecto de nuestra sociedad. Y esta, además, una película de los años 80 con todos lo bueno y lo malo de esta temporada, digamos así, las ilusiones de esta temporada también, Pues en sí, cierto sentido. también, sí, tienes toda la razón. Por cierto, dicen por aquí, obra maestra. Sí, sí. Ciao, este le conozco y creo que ya sé, porque es el único que me saluda così. Emanuele, sí, no, no sé, no, bueno. Y no, de aquí de Italia, creo, de nuestra orden Italia. Bueno, Bueno, nos han saludado varias personas, así que maravilloso. Están pendientes de esta conversación. Sara, de todos estos títulos o alguno que nos hayamos dejado, ¿tú cuál consideras que es quizá el más relevante o el más impactante o el más catártico o digámoslo como
como quieras. También la respuesta puede ser diferente, es diferente para cada uno. Es ahí la cosa increíble, porque si no es posible, podemos ir con tentativas que van por cosas que nos acomunan. Por ejemplo, yo he visto entre Italia y España las películas de Argento dan buenos resultados a todos, porque de la misma época estamos hablando de la generación X y parte de los millennials. Esto por ahí me muevo en estos sentidos porque se supone que más o menos hemos vivido en lo social las mismas situaciones y por estadística nos han afectado las mismas situaciones, hemos tenido los mismos estímulos. Entre otras cosas, me gusta, ¿no? Porque vivo en la misma ciudad y además paso casi todos los días enfrente de casa de Argento. No solo tanto esto, pero porque quizás abra otras puertas. Si habéis, muchos en Italia los hemos visto de pequeños porque nuestros padres nos dejaban ahí montado se iban por la mañana a trabajar y nos dejaban allí las casetas y todo, ¿no? Y entonces por ahí va por muchos, también porque hablamos de horror, pero cada uno ahí tiene su trigger, esta llave que puede abrir la puerta. Muchas veces es relacionada con la infancia y primeras experiencias. Totalmente. Tú, Sara, porque yo algunas veces lo he pensado, ¿tú considerarías, por ejemplo, que una obra como Suspiria puede ser útil para abrir el velo, abrir ese velo del que hemos hablado aquí? Es divertida. Lo hace, sí lo hace de manera que no te das cuenta. Es más ligero y es la genialidad del cinema italiano de esta temporada, que toca temas importantes sin, de manera que no te resulten demasiado impactantes. Así que lo vuelves a ver y sigues adelante con tu vida y mientras tanto a lo largo de los años te casas, tienes hijos, luego ya uno lo llamas como de Argento, pero da igual. Y nada, eso trabaja en tu inconsciente, porque detrás de un nivel muy superficial hay cosas que nos han afectado a todos. Esta chica, como en Suspiria, que está en este colegio, yo estuve en el colegio, entonces me apunto a esta experiencia. Yo viví en un colegio tal cual que esto, aunque no era bailarina, porque en esto peor que mal, era demasiado gorda, ya me lo decía mi madre, pero estaba allí igual. Y era verdad. Y la soledad de una generación que se ha crecido enfrente de la televisión. Hay esta imagen de ella la sera, el padre no se sabe dónde está, la madre tampoco, se pone a escuchar la tele con esta compañera y por la noche se anda por el colegio porque descubre una puerta hacia el inconsciente con otras referencias que ya no son las que tenía la generación anterior, que se cría muchas veces en un entorno rural, donde hay los mismos referentes que son el cura, la escuela y tu madre y tu padre, ya. Entonces, por eso para nosotros las llaves son diferentes y él lo hace muy bien porque toca las cuerdas de una manera que ni te das cuenta, pero las toca suficientemente bien como para llegar a tus pesadillas. Bueno, a mí me gustaría dejar claro para toda la gente que se ha acercado aquí un poco por curiosidad, que a lo mejor pues ha visto un poquito menos de cine, no pasa nada. La charla es para todo el mundo, ¿vale? Que estas películas de las que está hablando Sara no son películas hechas simplemente para entretener. Y como ella y yo hemos dicho en otras ocasiones,
no son aptas tampoco para cualquiera. Son películas, ¿verdad, Sara?, que nacen de una inspiración que atraviesa el velo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, pues, digamos que intentan llevarnos a un estado de conciencia profunda, ¿vale? No es cine tampoco de andar por casa ni ninguna de esas cosas. Y ella os ha explicado muy bien cómo funcionan estas producciones, pues para poder llegar a ese estado que hemos descrito de diferentes maneras, ella mejor que yo y bueno, muy, 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 muy bien explicado. Y luego yo creo que cualquier artista al final lo que quiere es dejar rasgo de sí en este mundo. Entonces, claro, todos, por lo poco que se les deja, tratan de alguna manera de romper este velo. Yo creo que también a otros niveles, también cuando se trata de entretener y ya está, el genio humano empuja para que salga esta pregunta. Así que igual lo descubrís en alguna película que nosotros ni pensamos. Ah, efectivamente, efectivamente, pero bueno, y dicho de otra forma mucho más mundana, consumid cine, consumid cultura, ¿verdad, Sara? Sí, Leer los, absolutamente. leer los artículos de Sara Ballini y los relatos de Sara Ballini, que ahora mismo os va a decir dónde la podéis encontrar y dónde la podéis leer antes de despedirnos. Venga, adelante. Ah, bueno, me podéis leer en mi blog. Bueno, todavía por allá anda algunos porque escribí 3 libros en español. Uno se llama El País de las Sombras, era yo muy chiquitina y fue una manera de encontrar mis sombras variadas. Había 21, 22 años por ahí y de manera muy mía ya lo puse en tantos relatos cortos ahí en este libro, pero ya se ha agotado y no hay más copias por ahí de segunda, algo se encuentra allá en España, y otros 2 de poesía que yo me autoedité, porque mi editor me dijo, mira, la poesía no se vende, pues nada, no pasa nada. Le dije, tengo ganas de hacer esto, ya lo hago, ya ves cómo te lo digo. Y esto ha sido algo que primeramente he hecho para mí, para trabajar a las experiencias que yo misma estaba viviendo. No estoy diciendo que cada uno de los personajes de estos relatos sea yo, pero soy yo también. Y Claro. a lo que estaba trabajando. Y ahora mismo en mi blog, variados, en mis canales, por las redes sociales, un poco en todas partes como el perejil, me encontráis acá como allá. En todas partes Y como el perejil. en Es todas que me encanta. partes. Mira lo que nos dicen que nos hemos olvidado de Cliff Barker. Bueno, bueno, Ah, podemos hablar, ah, eso, Sara, otro día, si te apetece otro hablamos. día, no me puedo olvidar de él, sobre todo porque nosotros, yo y Mr. Michael W. Ford, debíamos hacer hecho un trabajo con él de música que no hemos podido hacer porque la producción era rusa, con Corona Baratri. Y no se hizo porque, bueno, ya sabes, en estos últimos tiempos Estados Unidos y Rusia como que no comunican tan fácilmente y como la producción en cuestión ya no podía relacionarnos con nosotros de ninguna manera, sino ni en VPN casi, pues no lo hicimos, desafortunadamente. Abriremos otra página. Yo encantada, si me quieres otra vez, yo vuelvo porque me encantan esas cosas. Yo te quiero aquí. Espero que te hayas sentido cómoda a pesar de los problemas técnicos y que vengas aquí otra vez conmigo porque tú eres siempre aquí. Espero que tengas y seguido ahora, ya que he descubierto esto del té con nieves, ya me vas a tener como ahí escuchando toda la semana o cuando lo quieras hacer, siempre que pueda. Gracias de verdad por la oportunidad y espero que haya sido un poquito divertido. Interesantísimo. Y bueno, Sara, te voy a pedir un favor, si tú quieres, ¿vale? Me encanta, me encanta tu acento, ¿vale? Me flipa tu acento.
Entonces, yo suelo despedir un té con nieves, que es lo que voy a hacer ahora. Muchas gracias a los nuevos seguimientos, que me habéis seguido unas cuantas personas. Muchas gracias por vuestros corazones. Y a mis nuevos seguimientos siempre les doy la bienvenida con la frase de Drácula. Bienvenidos a mi humilde morada, entren y salgan por su propia voluntad y no olviden parte de la felicidad que traen. ¿Lo podrías decir en italiano como despedida? Benvenuti alla mia umile casa, portino un po' della felicità, che lasciano un po' della felicità che portano con sé. Perfecto. Pues nada, chicos y chicas, hasta la próxima semana en un té con nieves, damas y caballeros. Sara Balini, un beso muy fuerte y nada, nos vemos muy, muy, muy pronto. Ciao, grazie! Chao.